Hola, muy buen día a todos. Bienvenidos y muchas gracias por su tiempo. ¿Ok? El día de hoy no vamos a tener una demostración más de inteligencia artificial. El día de hoy vamos a ver cómo pueden usar su propia información para tomar mejores decisiones y mucho más rápido. ¿Ok? En ella vamos a revisar productividad inteligente, automatización y gobierno de empresa. ¿Ok? Como lo mencionábamos, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? ¿No? Antes de comenzar, me gustaría eh, tener un poco de contexto y empezar con algo muy simple. ¿Cuántos de, cuántos de ustedes sienten que trabajan todo el día, pero no avanzan? ¿Ok? Eso no es por falta de esfuerzo, es en consecuencia de tres cosas principalmente. Demasiada información, procesos manuales y herramientas que no están conectadas. ¿Ok? Aquí es donde va a entrar Copilot. El día de hoy vamos a aprender casos de uso, gobierno y seguridad, adopción y retorno de inversión. Ok, para ello necesitamos conocer qué es Copilot, ¿no? ¿Qué es Copilot realmente? Voy a explicarlo de la manera más sencilla, sin tecnicismos, ¿no? Copilot combina tres cosas principalmente: inteligencia artificial, sus datos empresariales y la seguridad de Microsoft 365. ¿Ok? Estos tres pilares nos ayudan a tener una comunicación con la herramienta confiable, que sea segura y sobre todo que sea mucho más dinámica, ¿no? Aquí es donde viene la diferencia importante de Copilot. No es una IA genérica, ¿ok? Podemos utilizar podríamos decir que podríamos ocupar cualquiera del mercado, ¿ok? Sin embargo, Copilot no va a ser una de esas inteligencias artificiales. Va a ser una inteligencia artificial que entiende tu empresa, ¿ok? Algo que me gustaría recalcar antes de pasar a los casos de alto impacto es el tema de que Copilot no va a aprender de tus datos, ¿ok? No lo vamos a ocupar o Microsoft no lo ocupa para que la misma inteligencia artificial vaya aprendiendo sobre cómo se va reconstruyendo, ¿no? En el caso de Copilot, va a trabajar con ellos en tiempo real y sobre todo respetando los permisos, ¿ok? Los permisos que ya están otorgados dentro de la misma organización sin tener acceso a información que no debería, etcétera, ¿ok? Entonces, Copilot no va a funcionar como una herramienta que va a aprender de lo que tú haces, de los datos que tú le proporcionas. ¿Ok? Como lo hace tal vez alguna otra inteligencia artificial en el mercado, que va aprendiendo de lo que tú le vas alimentando. En el caso de Copilot, va a trabajar directamente con la información que tú ya tienes. ¿Ok? Entonces, vamos a los casos de uso. ¿Ok? Dentro de nuestros principales casos de uso, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un archivo. Voy a minimizar esto. Tenemos un archivo en el cual eh, este va a ser mi documento inicial. ¿Ok? Vamos a abrirlo si quieren desde cero. Mm, listo. Este es el documento que yo inicialmente les tenía para empezar a analizar datos. ¿Ok? Esto normalmente a un analista le va a tomar mucho tiempo, ¿no? O le tomaría ciertos minutos el estar revisando, son cerca de 1000 registros y tenemos conceptos muy básicos, ¿no? El nombre de la empresa, el contacto, las ventas que se tuvieron en 2024, 2025 y 2026. Estos son datos ficticios, no son reales, ¿no? Entonces, son meramente para el ejemplo, ¿ok? Entonces, vamos a tener este documento, pero ¿qué pasaría para un analista? ¿Cuánto tiempo le llevaría eh, realmente tomar información o algo relevante? ¿Ok?
Vamos a tener nuestro Copilot. Y le vamos a decir que analice este archivo. Dime tendencias y anomalías. ¿Ok? Entonces, yo voy a tener integrado Copilot en mis herramientas de trabajo. Lo que puede ser Word, Excel, ahorita lo vamos a revisar. Comenzamos con Excel, Word, PowerPoint, correo electrónico, etc. ¿Ok? Es por eso que les mencionaba, Copilot trabaja con tu información, con la información de la organización o lo que tú tienes en tu repositorio individual o lo que ha sido compartido contigo. ¿Ok? Aquí lo vamos a dejar que siga trabajando en esta parte, ¿no? Para que no nos quedemos estáticos en la pantalla. Entonces, aquí básicamente Copilot ya está empezando, ya me generó una nueva pestaña, ¿ok? Me va a empezar a dar un resumen general, va a empezar a hacer algunos cambios, ¿ok? En lo que trabaja en esta pantalla, me voy a ir a la que les mostraba hace un momento, ¿ok? Si se dan cuenta, es lo mismo, me abrió mi pestaña de Copilot, mi columna, y sobre ella puse exactamente lo mismo, analiza este archivo y dime tendencias y anomalías. Me generó una segunda pestaña y todo esto fue generado por Copilot en cuestión de minutos. ¿Ok? Ya tenemos análisis de tendencias y anomalías sobre los clientes. Tengo 1000 clientes, las ventas totales, ¿ok? El crecimiento que he tenido del 9.97% en 2025 a 2026. ¿Ok? Tengo algunas métricas, la desviación estándar, promedio, etcétera, ¿no? Tengo mi top de empresas, cuáles son las que más he vendido en 2024, 2026, de 2024 a 2026, el crecimiento que ha tenido y el porcentaje en ese mismo. ¿Ok? Los clientes que tengo en declive, en cuáles he vendido menos, cuál ha sido la caída que he tenido precisamente con estos clientes, la detección de anomalías, lo que mencionábamos, ¿no? Básicamente de mis primeras columnas me está ayudando a hacer un análisis completo, lo cual, y a eso vamos, nos puede reducir el tiempo, no solamente nos va a reducir el tiempo que nosotros estamos dedicando al análisis de esta información, sino también nos va a ayudar a tomar decisiones, ¿ok? Eso es algo muy importante. El tener la capacidad de tomar decisiones de una manera más oportuna, ¿ok? Aquí tenemos cómo fue la distribución de rangos por ventas, etcétera, ¿no? Entonces nos da incluso algunos hallazgos claves. ¿Ok? Aquí me regreso a la anterior, sigue trabajando. Entonces me da algunos hallazgos clave. ¿Ok? Denme un momento. Y sobre mi pestaña principal también me agregó dos columnas. El crecimiento que hemos tenido en cada una de esas cuentas y el porcentaje de ese crecimiento. ¿Ok? Aquí basta con que yo le diga que está bien. Ya lo revisé. Si quisiera hacer algún ajuste, aquí lo puedo hacer. Que solo sean el top 5, ¿no? Entonces, ya de ahí yo puedo ir solicitando cosas adicionales sobre la misma herramienta, sobre la información que me está ayudando a generar. Y precisamente esto va encaminado a a la toma de decisiones, ¿no? Pasamos entonces de interpretar datos a tomar decisiones directamente. Y eso ya en el ámbito laboral nos ayuda muchísimo a reducir tiempo, nos ayuda a tomar decisiones oportunas, etcétera. ¿Ok? Aquí le pedí que me hiciera el ajuste, ya no lo quiero el top 10, solamente quiero el top 5, ¿no? Ya hizo el ajuste. ¿Ok? Vamos a regresar a nuestro ejemplo anterior. Eran básicamente los mismos datos.
aquí ya me está dando un crecimiento por año, ¿ok? Y eso es algo importante. Me va a dar mucho más información mientras sean documentos que ya he trabajado antes. Mientras más conoce de lo que yo le voy pidiendo sobre la información de la organización, la forma en la que lo pregunto, cómo se lo estoy solicitando, cómo espero, ¿no?, recibir esa información de acuerdo a los ajustes que yo voy realizando, el resultado que me puede dar sobre el mismo documento, en este ejemplo que estamos tomando, puede ser incluso más avanzado. ¿Ok? Aquí ya nos dice un estado, vamos a tener si tuvo un alto crecimiento, si fue normal, ¿ok? Si es un cliente en el que tenemos que poner algún foco porque tenemos ventas bajas, etcétera, ¿no? Si nos vamos a la parte del análisis, que también realizó un análisis, de igual forma, aquí ya nos está generando gráficos, ¿ok? Tiene clasificación de clientes, cuáles son los que van en declive, alto crecimiento, los que tuvieron un crecimiento normal, etcétera. ¿Ok? Y todo esto fue en cuestión de minutos. ¿Ok? Entonces pasamos de estar analizando datos, de estar interpretando datos, a tomar decisiones. Y eso es muy, muy importante en cuanto a la reducción y la productividad que podemos tener en nuestras horas laborales. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar con nuestros casos que son Excel, Word, PowerPoint, Teams. ¿Ok? Nuestro siguiente ejemplo va a ser Word. ¿Ok? Aquí me adelanté un poco en respecto a las solicitudes, etcétera, precisamente para que no tuviéramos que esperar el proceso de todo lo que hace, este, o estar esperando en una pantalla en lo que la herramienta está trabajando, ¿ok? Pero de igual forma los vamos a ir haciendo en tiempo real. Voy a minimizar estos para no tenerlos tal vez ya aquí, ¿ok? Entonces, para el caso de Word, vamos a poner de ejemplo esta solicitud, ¿no? Esta yo la generé, me la mandé para tener un ejemplo en el cual me mandan por correo lo que puede ser el día a día de tal vez las personas de ventas, de consultoría, etcétera, ¿ok? Que me dice, me está solicitando 10 licencias, Business Standard, 50 Business Premium, 20 licencias de Copilot, que es básicamente la que estamos utilizando el día de hoy, 30 licencias de Exchange Plano. ¿Ok? Entonces, yo podría en este caso tomar el cuerpo del correo, me voy a ir a Word y para el fin de la demostración lo voy a solicitar aquí. ¿Ok? Antes de llegar a ese punto, me gustaría mostrarles algo muy importante. Si se dan cuenta, yo abrí un nuevo documento de Word, pero este aún no lo tengo guardado en ningún lugar, ¿ok? Por eso que aún no me aparece Copilot como tal. ¿Por qué? Porque lo hemos mencionado, solamente va a acceder a los recursos de la organización, ¿ok? En mi caso, como todavía no lo tengo almacenado, me voy a ir a guardarlo. Vamos a dar guardar. Y en automático, disculpen, y en automático ya me aparece Copilot como una herramienta adicional dentro del mismo Word. Ok, me voy a ir a la herramienta de Copilot y le voy a pedir que me prepare una propuesta comercial para este correo. Estoy pegando lo que me mandaron por correo, no estoy agregando algo más. Ok, ahorita lo ve en un documento en blanco, podría haber utilizado tal vez una hoja membretada o un formato previo que ya tengamos en la organización, me va a seguir apareciendo la opción de Copilot. Ok, aquí va a empezar a revisar, analizar lo que yo le estoy solicitando, va a tomar los costos de ya documentos que yo tengo sobre
sobre el mismo licenciamiento, etcétera. ¿Ok? Te lo vamos a dejar trabajando. Y vamos a regresar al ejemplo. ¿Ok? Este es el que ya había realizado previamente. Fue exactamente el mismo correo. Aquí lo podemos ver en la parte superior, ¿no? Tenemos las 10 licencias, 50, etcétera. Ahorita me está regresando mi ventana previa, precisamente porque me dice, ¿no? Usé los precios públicos de referencia, ¿no? De 365 Copilot Exchange para esta propuesta. ¿Ok? Bastaría ajustarlos. Lo importante es que ya no estamos empezando desde cero, ¿no? Empezamos de un 80%, entonces eso va a facilitar el trabajo que vamos a realizar, ¿no? Aquí es donde realmente vamos a ahorrar tiempo, ¿ok? Esta es, de igual forma, hizo el análisis, etcétera, me dice de dónde está tomando los precios. Eh, Puedo darle algunos detalles adicionales desde esta parte, ¿ok? Y recordemos que esto lo podría haber hecho en una hoja membretada y tal vez ya tendría un formato mucho más organizacional. Para fines del ejemplo, lo estoy haciendo en un formato totalmente en blanco. ¿Ok? Regresamos a nuestro ejemplo que acabamos de solicitar. De igual forma, esta nos dice lo que ha realizado y se espera que yo le diga si está bien o necesito que vaya a deshacer lo que yo le solicité. Podríamos dejarlo en listo y sobre él dar ajustes, ¿no? Tal vez necesito los precios en moneda nacional. Considera el tipo de cambio de hoy, ¿no? Entonces sigo trabajando sobre el mismo documento, ya no necesito estar yo haciendo tal vez esos cambios de manera manual, podría solicitarlos y sobre eso va a revisar el tipo de cambio, va a actualizar los costos a moneda nacional, ¿no? Si quisiéramos agregar algo diferente o solamente modificar una sección, también lo podemos hacer. Ahorita revisamos cómo se hace esa parte, pero lo importante aquí es que nos demos cuenta realmente dónde empezamos a ahorrar tiempo para invertirlo en otras cosas, ¿ok? Entonces vamos a darle oportunidad a la herramienta que nos dice el tipo de cambio. Está utilizando el tipo de cambio publicado por el Banco de México, ¿ok? Lo revisó en el diario oficial de la Federación también, ¿ok? Y me dice que quedó de la siguiente manera, ¿ok? Entonces ya me hizo los cambios, me está seleccionando dónde hizo los cambios, ¿no? Que principalmente era en la tabla donde teníamos los costos, ya me los muestra en pesos, ¿ok? Aquí me hizo una modificación o me agregó lo del tipo de moneda de facturación. Le podemos dar listo, ¿ok? Si yo quisiera solamente modificar una parte, la puedo seleccionar y sobre esa hacer alguna modificación, ¿ok? Entonces ya pasamos de un documento que teníamos absolutamente en blanco a solicitar una propuesta, a que sea mucho más estructurada y eso es importante, ¿ok? Va a tomar tal vez una estructura previa de los documentos que yo tenga almacenados en OneDrive, ¿ok? De las propuestas que yo he compartido, de cómo yo lo estructuro, si le pido en este caso que me agregue, necesito que tenga objetivo, planeación, podría ir haciendo esta propuesta tan compleja o tan sencilla como nosotros deseemos, ¿no? La ventaja de esto es el tiempo que vamos a ahorrar eh, y también al mismo tiempo que va a cambiar totalmente tal vez nuestra presentación.
¿Ok? Aquí nos da siempre algunas sugerencias. Dame la versión formal y comercial, inserta estos documentos en el apartado, agrega un resumen ejecutivo. Entonces, después de que nos termina de dar una solución o de una respuesta, siempre nos va a dar algunas sugerencias. ¿Ok? Entonces, como se pueden dar cuenta, es realmente muy sencillo, ¿no? No, no es algo complejo el estar interactuando con la inteligencia artificial. Sin embargo, en el caso de Copilot, recordemos que esto va a estar alimentado por la información de la organización que tenemos asociada a nosotros como usuarios. ¿Ok? Eso es muy importante. No significa que va a tener permisos de acceder a cualquier información de la organización. Es decir, yo no puedo acceder a la información que tiene RH en su repositorio, yo no puedo acceder a la información que tiene finanzas. Puedo acceder a lo que yo he trabajado, a lo que han compartido conmigo. ¿Ok? Hasta ahí están los permisos. ¿Ok? Le vamos a decir que sí. Entonces me empieza a hacer una presentación mucho más completa. ¿Ok? Vamos a pasar al ejemplo que teníamos. Recordemos que esto lo tomamos de un correo que me llegó. Ya tengo mi propuesta y podría, si lo hubiera hecho en un formato empresarial, podría en este momento agarrar y compartir la propuesta, ¿no? Oye, esta es la propuesta. Entonces, eso nos vuelve mucho más eficientes, ¿no? Nos va a ayudar a responder mucho más rápido, nos va a ayudar a que seamos mucho más oportunos. Si el cliente manda una información, una solicitud y a los 10 minutos ya le mandé la propuesta, ¿ok? Puede comenzar a ser un diferenciador, ¿ok? Hablando de propuestas, ¿no? Si mi jefe inmediato me solicitó algo, pude realizarlo más rápido y puedo responder con antelación de igual forma, ¿no? Puede comenzar a hacer la diferencia. Estas herramientas no van a trabajar solas, van a trabajar de acuerdo a lo que nosotros estamos solicitando. ¿Ok? Para nuestro ejemplo, voy a cerrar este ya también para no tener tantos abiertos. Para nuestro ejemplo de PowerPoint, ¿no? Vamos a abrir uno nuevo. Este es el que ya había trabajado previamente. Ahorita lo revisamos, lo platicamos en lo que estaba trabajando la herramienta. Entonces vamos a abrir uno nuevo. Recordemos que es importante guardarlo. Y en ese momento podríamos ya acceder. Déjeme revisar porque no lo está abriendo. Ok, lo guardamos aquí en descargas. Es este documento que acabamos de generar. Listo, aquí está. Ok. Entonces vamos a tener nuestro copilot. Hasta el momento le hemos dado instrucciones, ¿ok? Sobre, le pego un texto, sobre alguna solicitud en particular, etcétera. ¿Ok? ¿Qué pasaría si yo de ese documento que generé le pido que me haga este, ¿no? Es el documento que generamos ahorita en nuestro ejemplo previo, ¿ok? Y sobre este documento ya le estoy pidiendo que haga acciones sobre algún documento en particular. Voy a pedir que elabore una presentación comercial completa. ¿Ok? Entonces, del documento que yo tenía previo, ya puedo también utilizarlo para otras aplicaciones. Que ya no se queda únicamente en mi documento de Word, también tal vez necesito presentar ese documento con el cliente, ¿no? En una sesión o presentarlo en sus oficinas, etcétera. Entonces podría preparar ya, ya no sería un documento en Word, puedo preparar una presentación en la cual le muestre el producto, que me dé beneficios, ventajas, etcétera. ¿Ok? Ahorita en lo que sigue trabajando la herramienta, vamos a regresar al ejemplo que ya teníamos listo. ¿Ok? Aquí nos dice, y antes de pasarme a la otra pantalla, la carga
desde el dispositivo enviaría una copia a OneDrive. ¿Por qué? Porque estas herramientas están conectadas. Y recordemos que todas estas herramientas van a estar conectadas. Entonces, se dan cuenta, aquí en la parte de arriba subí el mismo documento, le pedí una presentación, ¿no? Y de ahí me empezó a solicitar algunos datos adicionales. ¿Ok? Esto es algo que ha ido mejorando con el paso del tiempo Copilot. ¿Por qué? Porque ahora me pregunto, ok, de estas diapositivas, ¿cuántas prefieres, no? ¿Quieres que sean de 5 a 6, de 8 a 10, etcétera? Entonces, aquí solamente pone mis respuestas, ¿ok? Me dio ciertas opciones de 5 a 6, de 8 a 10, etcétera, y todavía te pone la recomendada podría ser esta. ¿Ok? Si tú lo quieres más extenso, lo podemos hacer, pero la recomendada podría ser más extenso. ¿Ok? Me dijo, ¿quieres que incluya el nombre, ¿no? En este caso del cliente, o lo dejamos genérico? ¿Ok? Le di el nombre del cliente. Y por último me dijo, ¿en qué idioma prefieres la presentación? ¿Por qué? Porque en nuestro caso es muy común que tengamos que presentar alguna propuesta en inglés, a veces son en español, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, la misma herramienta conoce, ok, en algunas ocasiones lo has hecho en inglés, en otras en español, de acuerdo a lo que tú tienes almacenado en tu OneDrive, ok. Entonces vamos a validar en qué idioma quieres esta presentación. Ok, aquí nos muestra un poco el proceso que hizo y no he hecho alguna otra modificación. Esta es la propuesta que me entregó al finalizar. Ok, tenemos un resumen ejecutivo, cuadro producto, licencias totales, ¿no? La inversión. Como lo tomamos del documento que estaba en dólares, todavía me sigue mostrando los totales en dólares. El detalle del licenciamiento, ¿no? Precios unitarios. Recordemos que los tomó de referencia de lo que tenemos en la página web. Me dice cuántas licencias son de cada uno, el total, las condiciones comerciales que estamos ofreciendo, ¿no? Algunos beneficios clave que podríamos destacar durante nuestra presentación con el cliente, la productividad, seguridad avanzada, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, en cuestión de minutos, no sé, 10, 15 minutos, hicimos una presentación. Podríamos enviarle la propuesta, podríamos realizar una presentación ejecutiva para el cliente, ¿no? Podríamos decir, ok, si quieres por la tarde podemos tener una sesión, te presento la propuesta y ya no sería el mismo documento que le enviaste. Ya tienes un documento en PowerPoint que te muestra no solamente en texto lo que le has compartido, sino tienes una presentación mucho más formal. ¿Ok? Tenemos los próximos pasos, etcétera. ¿Ok? Entonces vamos a regresar a... Vamos a dejar que siga trabajando. ¿Ok? Entonces, hasta el momento hemos revisado, como en el resto de las aplicaciones, aquí podríamos hacer algunos ajustes si es que no nos gustó, si el fondo, eso también lo preguntó, cómo quieres el diseño, si lo quieres en tonos azules, en tonos verdes, etcétera, de acuerdo a que vaya tal vez alineado a los colores de la organización. ¿Ok? Entonces, sobre él podemos hacer modificaciones como nosotros querramos. ¿Ok? Y de igual forma, siempre vamos a tener el Copilot dentro de las herramientas disponibles para hacer cualquier modificación. ¿Ok? Entonces, hasta el momento llevamos Excel, Word, PowerPoint y Teams. ¿Ok? Antes de pasar a Teams, me gustaría que revisáramos muy rápido el tema de Outlook. ¿Por qué? Porque, como lo mencionábamos, Copilot va a estar integrado en las herramientas de Microsoft 365, ¿ok? Y es una integración que viene nativa, no es una conexión que estamos haciendo con una inteligencia artificial externa que podría estar usando nuestros datos de la organización para entrenamiento de la propia inteligencia artificial, ¿ok? Y en este caso todo se queda en el mismo tenant de la organización, ¿ok? Ahora bien,
¿Qué sucede con Copilot de nuestro correo electrónico? Ok, aquí podríamos tener, hice una consulta previa, le dije, quiero un resumen de los aspectos más importantes de mi última semana. Ok, aquí me está dando un resumen de mi última semana, las entregas, se entregaron tantos equipos, el seguimiento a oportunidades comerciales, etcétera, ¿no? Aquí me da de igual forma con quién estoy interactuando sobre cada uno de los proyectos, ¿no? Aquellos que quieren una reprogramación, cierre, etcétera, la planeación. Entonces me da un resumen general de qué es lo que estoy realizando, qué fue lo que dejé en mi última semana, qué pendientes podría tener para esta semana y toda esa información la va a obtener en este caso principalmente de Outlook, pero también se conecta a Teams, ¿ok? Recordemos que estas herramientas están interconectadas. Entonces vamos a tener, me da una conclusión general, tenemos cierre y avance de entregas clave, podría decirle cuáles son los clientes más importantes que debo atender esta semana, etcétera. Aquí le podría decir, ok, necesito un informe formal para dirección. Aquí sigue trabajando. Entonces, algo que me podría llevar mucho tiempo nos puede, con la ayuda de inteligencia artificial o con la ayuda de Copilot, principalmente, que es la herramienta que estamos visualizando el día de hoy, nos puede ayudar a reducir, ¿ok? Nos puede ayudar a cortar ese tiempo y ser mucho más productivo. ¿Ok? Aquí sigue trabajando sobre la solicitud, me va diciendo sobre las prioridades, la conclusión, etcétera. ¿Ok? Aquí podemos visualizar algo muy importante, que es la parte profesional con lo que es la web. ¿Ok? Actualmente Microsoft tiene la posibilidad de que con licenciamientos básicos como Business Standard, incluso Business Basic, se tiene la capacidad de tener ya un copilot integrado. ¿Ok? Ahorita vamos a llegar a esa parte. Un copilot chat para interactuar. Estas búsquedas las hace en la web, no está integrado directamente en, con OneDrive o con todos tus documentos de la organización. ¿Okay? Funciona básicamente como un chat en la web, muy similar a lo que se hace con cualquier inteligencia artificial. Esta no estaría integrada con todas las herramientas que tiene Microsoft 365. ¿Okay? Vamos a pasar a la parte de Teams. En la parte de Teams, de igual forma, ¿no? Vamos a cambiar de chat. Vamos a tener el uso de Copilot en diferentes situaciones. ¿Okay? Aquí también lo tenemos integrado. Vamos a abrir Copilot. ¿Ok? Y aquí está básicamente lo que les mostraba. O tenemos la opción de la web, que yo le voy a hacer una consulta abierta, va a buscar en la web lo que yo necesite, es lo que tal vez utilizamos el día a día con cualquier otra inteligencia artificial. Aquí donde se pone interesante es cuando ya lo pasamos a la opción de trabajo. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, le voy a pedir, necesito un resumen de las sesiones de mayo con las a seguir de cada uno. Entonces se va a poner a analizar
mis sesiones, todos los chats que yo tuve durante el último mes para que me pueda dar precisamente lo que le estoy solicitando, ¿ok? Es importante que nosotros seamos claros con lo que estamos solicitando. Podemos ser, incluso mientras más explícitos seamos con lo que le estamos solicitando, no, va a ser mucho más preciso lo que nos va a entregar. Que podríamos solamente dar una frase y nos va a dar información, sin embargo, no va a ser tan oportuna, tan precisa, de acuerdo a lo que estamos buscando. Ok, ahorita con el fin de la presentación, no nos estamos yendo a tal vez un prompt mucho más complicado, sin embargo, aún que estamos contemplando solamente cuestiones básicas, nos está dando la información bastante completa. Ok, aquí me dice que encontró 4 fuentes principales: grabaciones, transcripciones y sesiones que tuve en mayo. Ok, aquí me dice que tuve más de 100 reuniones relacionadas en el calendario, ¿no? Y sobre esas reuniones me va a dar los objetivos principales, los puntos claves trabajados, ok, en cada una de ellas. Y solamente les pedí las principales. Ok, si quisiera información adicional, me puede ir dando esa información adicional. O podría decirle, necesito que genere las tareas para Eric Vázquez, que es parte del equipo de soporte, y Jorge, de estos proyectos. Ok, entonces no necesito ponerme a revisar todas las sesiones que tuve en mayo. Okay, puedo sacar un resumen, puedo irme a las más importantes, a cuáles tengo que ponerle foco, etc. Okay, aquí me dice que me entrega básicamente cuáles son las tareas que podría pegar aquí mismo en Planner, ¿no? Es otra herramienta que está integrada en Teams. Hemos dado webinars acerca de ello, ¿no? Podría en este caso solamente copiar y pegar respecto a estas tareas que estamos asignando a cada uno de los miembros del equipo de soporte. Y se dan cuenta, ya de acuerdo a los perfiles, por lo que yo les he solicitado antes, etcétera, me empieza a dar algunas sugerencias. ¿Okay? Su sugerencia es que a Eric Vázquez le dé un enfoque técnico y a Jorge Faguaga le dé un enfoque de coordinación. ¿Okay? Y eso lo va a tomar en referencia a los proyectos anteriores que yo he tenido relación con ellos. ¿Okay? Aquí me da una vista rápida del enfoque técnico, el enfoque operativo, etcétera. ¿Ok? Si quisiera involucrar más personas, lo puedo hacer. Entonces seguimos trabajando con Pilot integrado en las mismas herramientas de Microsoft. ¿Ok? Aquí lo hice de manera general, pero también tenemos la capacidad de hacerlo sobre una misma sesión. ¿Ok? ¿Cómo funciona esta parte? Vamos a tener una grabación, ¿no?, de nuestra sesión, como lo hace de manera normal, cuando ya tenemos Copilot integrado. Podemos grabar y a través de esa transcripción nos puede entregar un resumen generado por inteligencia artificial. ¿Okay? Podría, en este caso, revisar yo el resumen o, en su defecto, podría hacerle una solicitud. Yo en esta sesión en particular no estuve incluido, estaba invitado, pero no pude estar en la sesión. ¿Okay? Entonces, no necesito ponerme a revisar la grabación, no necesito aventarme una hora tal vez o media hora de sesión. ¿Okay? Aquí le dije solamente, quiero conocer cuáles fueron los principales objetivos de la sesión, qué pendientes quedaron y si hubo algún error durante la sesión. ¿Okay? La herramienta va a analizar la transcripción, lo que se estuvo platicando, etcétera, que me dice los principales objetivos, siempre me va a decir de dónde lo está tomando, ¿ok? O cuál es su referencia, ya sea una referencia interna, que es todo lo que yo tengo almacenado en OneDrive, o si en ese caso lo tomo de la web. ¿Ok? Aquí me pone que tenían que revisar la propuesta técnica, etcétera, los pendientes que fueron identificados durante esta sesión y los errores o malentendidos que hubo durante esta sesión. ¿Ok?
Aquí me dice, sí hubo un punto importante, un malentendido sobre las capacidades que tiene SharePoint. Entonces es algo que yo tal vez sin necesidad de entrar a la sesión puedo identificar y puedo trabajar con el equipo de soporte, decirles, ¿qué sucedió con el cliente? Tal vez me voy a enfocar únicamente a esta parte de la sesión, que ya no necesité tal vez ni revisar el resumen que me está entregando la misma inteligencia artificial. En ese caso yo le puedo preguntar directamente lo que yo necesite. Entonces seguimos ahorrando tiempo para aprovecharlo en otras actividades. Y como en el resto de las herramientas, vamos a tener precisamente la opción de hacerlo directamente en la web o hacer la consulta directamente en el ámbito profesional. ¿Ok? Aquí tomamos el ejemplo de una sesión que fue grabada. ¿Ok? Eso es importante. No necesariamente tendría que estar grabada, pero sí tiene que habilitarse la transcripción. La transcripción va a ser que pueda tomar nota de todo lo que se está diciendo. ¿Okay? Hay clientes que no les gusta que sea grabada la sesión, pero sí se tendría que habilitar al menos la transcripción para obtener tanto el resumen como el tema de ya hacer consultas sobre cualquier situación durante la misma. ¿Ok? Perfecto. Entonces, continuando con el ejemplo, ¿no? Tenemos Teams, tenemos Word, tenemos Excel, PowerPoint, y cada uno nos va a ayudar a trabajar de manera mucho más eficiente y a reducir el tiempo que estamos dedicando a cada una de esas actividades. Ok, vamos a regresar a nuestra presentación. Ok, la parte de seguridad y gobierno. Okay. Lo que lo he mencionado a lo largo de la sesión, la ventaja que va a tener siempre Microsoft 365 sobre los competidores en este sentido es que es una herramienta propia del fabricante que va a estar integrada sobre las herramientas que ya conoce. ¿Ok? No vas a tener que conectar ni dar permisos adicionales a una inteligencia artificial externa, ¿ok? La cual no sabes dónde están quedando tus datos. Los empleados en algunas ocasiones pueden llegar a subir, ya sea de manera intencional o por equivocación, información confidencial de la organización y no sabes dónde termina esa información, ¿ok? Esta parte de seguridad de gobierno siempre va a mantener tu información que está subiendo, de dónde la está tomando, dentro del mismo tenant, dentro de la misma organización. Y lo que les comentaba, no significa que yo desde aquí puedo hacer consultas ok, dime cuál es el sueldo de todos los vendedores, o dime cuál es el sueldo de toda el área administrativa. Eso es algo que no se permite porque aunque alguien de la organización sí tiene en su repositorio de OneDrive individual o personal esa información, yo no tengo acceso a ella. ¿Ok? Eso es muy importante. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, la recomendación es que utilicemos la inteligencia artificial que ya está integrada con Microsoft 365, ¿ok? Que si bien es una licencia adicional, vamos a pasar precisamente en nuestro siguiente slide a revisar ese retorno de inversión que estaríamos buscando, ¿no? Si bien es un costo adicional sobre una licencia que ya tengamos actualmente, ya sea Business Standard, Business Premium, Business Basic, ¿cuál va a ser la ventaja? ¿Cuál va a ser ese beneficio? ¿Cuál va a ser ese retorno de inversión que yo voy a tener sobre esa licencia? ¿Ok? Entonces, en ese sentido, uno de los errores más grandes que tenemos es, o que vemos día a día en el ámbito empresarial, es comprar las licencias, pero sin estrategia. Es decir, siempre que vamos a invertir en este tipo de herramientas, tenemos que también revisar el tema de la adopción de la herramienta. ¿Ok? No podemos solamente habilitarla y dejar que ellos mismos vayan descubriendo cómo se utiliza, si pueden o no utilizarla. Entonces, siempre es muy importante que cada vez que se hace una inversión de este tipo vaya acompañado de una compañía, de una adopción de la herramienta
de cómo saber utilizarla, de cuándo utilizarla, de qué documentos sí puedo subir, desde dónde los puedo subir. ¿Ok? Eso realmente es lo que podría ser un diferenciador. ¿Ok? Y vamos a poner un ejemplo en ese sentido. ¿Ok? Si cada usuario ahorra 2 horas al día y tenemos, no sé, 50 usuarios, ¿qué cuánto tiempo no están ahorrando cada uno de ellos para el uso de otras actividades? ¿Ok? O cuánto espacio, cuánto tiempo no estoy ahorrando para tomar decisiones más oportunas en un menor tiempo. ¿Ok? Y algo que es muy importante. Esto no es el futuro. Esto ya está pasando. Esto es algo que utiliza la mayoría de las organizaciones. ¿Ok? La pregunta no es si lo van a usar, la pregunta es cuándo. Y la pregunta es si tu competidor ya la está usando. ¿Ok? Por mi parte, hasta aquí es nuestra presentación. Les agradezco mucho su tiempo. Si en este momento tienen alguna duda o comentario, en un principio se me pasó mencionárselos, pero adicional a que los podían colocar en el chat para que los fueran respondiendo, este sería el espacio que tendríamos para cualquier duda o comentario. Perfecto. Si no hubiera alguna duda o comentario adicional, de mi parte sería todo. Muchas gracias por su tiempo. Los esperamos en nuestro siguiente webinar y con gusto pueden sugerirnos algún tema en particular del cual deseen conocer. ¿Ok? Muchas gracias. Que tengan excelente día.